Job capítulo 13, versículo 3 dice: Más bien quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios. La oración nos da la oportunidad de exponer delante de Dios algo que Él ya conoce, pero que nosotros necesitamos decirle. Esta es la bendición de la oración. No minimizamos el conocimiento de Dios, ni tampoco dudamos de su omnisciencia, de ese atributo de que Él conoce todas las cosas aún antes de que sucedan. Sin embargo, Dios nos diseñó para que nos comuniquemos con Él. El comunicarnos con Dios es una necesidad primaria y no encontramos paz hasta que nos volvemos a nuestro Hacedor. Mientras vivimos en el pecado y nos deleitamos en la maldad, estamos en una posición alejados de Dios y en una relación rota con Él. El pecado pone una barrera y nos impide comunicarnos, relacionarnos y disfrutar de nuestro Padre Celestial. Lo más horrendo del pecado no son sus consecuencias ni el destino eterno al que nos conduce. Lo más horrendo del pecado es que nos priva de una relación correcta con Dios. No podemos platicar con Él, no podemos disfrutarle, no podemos relacionarnos porque hay esta barrera que nos impide acercarnos. Y por eso el hombre puede llegar a tener éxito en todas las cosas y puede emprender negocios y ser lo más próspero posible, pero mientras no tenga una comunión con Dios, no podrá estar en paz. La oración nos da esta oportunidad de exponer delante de Dios algo que Él ya conoce. Pero a pesar de que el Señor sabe cuando nosotros fallamos, nosotros necesitamos decirle. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados para poder restablecer esta confianza en Él. Amados, porque cuando platicamos con el Señor, al poner nuestras quejas, nuestra alegría, nuestros triunfos, nuestras palabras de agradecimiento delante del Señor, podemos tener la certeza, la alegría de su comunión, de su paz. Quizá lo que más necesitamos en este momento no sean los recursos, sino pasar más tiempo en oración. El anhelo de Job es presentarse delante del Todopoderoso. No es casualidad que él use esta palabra para dirigirse a Dios. Él tiene la confianza plena que Dios puede suplir cada necesidad que Job tiene y tiene todo el poder para cambiar su situación. Hermanos, en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la comezón que él sentía en su cuerpo, en medio de la desesperación y de todas las preguntas, Job sigue teniendo en su mente y en su corazón la confianza de quién es Dios. Él es el Todopoderoso. Dios puede cambiar mi situación. Dios puede cambiar mi vida, Dios puede cambiar mi entendimiento. Para mí es un misterio la forma en la que Él va a trabajar, pero Dios sigue siendo todopoderoso. Esta es la expresión de Job. Amados, ¿cómo nos expresamos nosotros del Señor? ¿Y qué es lo que surge de nuestros labios cuando estamos pasando por momentos de desesperación? Job no deja de tener confianza plena en Dios. Job no deja de esperar y de confiar que Dios puede suplir cada necesidad que Job tiene en ese momento y que Dios también tiene todo el poder para cambiar su situación. Job ha disfrutado la bondad de Dios, ha visto la provisión de Dios y ha comprobado la misericordia del Señor obrar en su propia vida. Lo llama todopoderoso y tiene toda la razón. No deja de mirar en Dios el poder. No deja de mirar en Dios la fuente de su provisión. Pero no deja de anhelar, quisiera platicar con Él. Sigue diciendo Job, quisiera exponer mi caso delante de Él. Si usted está leyendo Job capítulo 13 y 14, puede encontrar este precioso diálogo o esta disertación que tiene Job. El anhelo de Job es presentarse delante del Todopoderoso. Es lo que él está pidiendo. Quisiera exponer su caso y discutir frente a frente con Dios. Qué hermosa libertad, amados hermanos, la que tenemos en Cristo.
Una libertad que deseaba Job. Es esta libertad la que tenemos tú y yo en Cristo. Job anhelaba estar frente a Dios y poder discutir delante de Él y poderle decir cómo se sentía, de qué manera estaba viviendo y qué era lo que estaba pasando. Job no deja de ver que el Señor tiene todo el poder para cambiar la situación, pero que también es rico en misericordia para poder comprenderlo, escucharlo, para poder sentir que Él es atendido por Dios. Lo que era un anhelo para Job, amados hermanos, ahora nosotros lo vemos como una realidad. Lo que era como una promesa quizás lejana para Job, ahora para nosotros que estamos viviendo de este lado del Calvario, tenemos toda la libertad de acercarnos al Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho, cómo quisiera vivir en los tiempos pasados? Me hubiera gustado haber vivido en los tiempos de Cristo, o me hubiera gustado mirar cómo se dividía el mar. Amados, creo que tenemos que tener alegría y regocijo de que estamos viviendo este tiempo. Job anhelaba presentarse delante del Todopoderoso. Sin embargo, como leemos en la carta de los Hebreos, no era suficiente los sacrificios de los animales para que el hombre fuera justificado, sino que era necesaria la intervención del Hijo de Dios y que en el tiempo señalado Él muriera por cada uno de nosotros. Pero ahora, en Cristo tenemos una libertad que nos permite llegar delante de Dios y exponer cada una de nuestras necesidades, al mismo tiempo que expresamos nuestros anhelos y también pedimos que el Señor nos sostenga. Hebreos 4, versículo 16 dice: Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Pero esta puerta abierta y esta libertad hasta el trono de la gracia de Dios lo tenemos gracias a lo que dice el versículo 15 del mismo capítulo. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y volvemos un versículo anterior, en el versículo 14, y nos dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Lo que probablemente Job miraba como algo lejano, usted y yo, por la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, podemos tener cada día, cada momento, una plática con el Señor, exponer nuestro caso, nuestras dudas, pedir por nuestras necesidades, pedir que Él nos sostenga y expresar nuestros anhelos. La oración es una muestra de la providencia de Dios hacia sus hijos. La oración es una muestra de gracia y misericordia. La oración es la puerta en la cual podemos platicar con nuestro Padre y saber que somos escuchados y tener la certeza de que recibiremos una respuesta. El anhelo de Job se vuelve nuestra bendición cumplida. Aún sin pedirla, es un regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No es que Dios nos conceda este regalo porque Job lo pidió. Es porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya había planeado que habría de relacionarse con nosotros a través de su Hijo Jesús. Pero amados hermanos, lo que Job anhelaba, estar frente a Dios, usted y yo lo podemos tener gracias a Cristo. El perdón de nuestros pecados nos da la libertad de acercarnos con toda confianza, con todo regocijo, con toda alegría, delante del trono de la gracia. No nos acepta el Señor por nuestro estado de ánimo, por nuestras buenas obras o por nuestros pensamientos. Podemos llegar delante de Él con toda confianza porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Lo que Job miraba como un anhelo, usted y yo lo tenemos como una bendición. ¿Qué tanto disfrutamos esta bendición? ¿Cuántos de nuestros días iniciamos sin orar y terminamos sin orar?
¿Cuántas semanas pasan y no clamamos al Señor? No quiero cargar tu conciencia, pero solamente sí quiero recordarte que esta libertad que tenemos debemos disfrutarla, aprovecharla y caminar en Dios. ¿Tienes dudas? Ve a la palabra del Señor. El Señor ya nos ha dado las respuestas. ¿Tienes necesidades? Clama al Señor y preséntalas delante de Él, porque Él nos dará siempre la respuesta en el momento oportuno. ¿Tienes temor en tu corazón y hay decisiones importantes que tomar? Pasa más tiempo en oración. Estás en medio del sufrimiento y tu corazón tiene que ser confortado. Clama al Señor. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Amado Dios, en esta hora te damos gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos acercarnos delante de ti con esta libertad. Señor, lo que Job anhelaba, ahora por la sangre de Cristo, tú nos das la libertad y el privilegio, el derecho, Señor, de disfrutar cotidianamente. Despierta, Señor, y que cada uno de nosotros tenga la determinación y la decisión de pasar más tiempo en oración platicando contigo. Que podamos mirar lo deleitable que es estar en tu presencia, lo hermoso que es platicar contigo y todo lo que tú nos das a través de Cristo en medio de nuestros tiempos de oración. Gracias, Señor, porque tú siempre nos esperas y estás al pendiente de cada uno de nosotros. Que seamos una comunidad, Señor, de oraciones respondidas. Que seamos una comunidad de personas que te aman, que te anhelan y que te buscan. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga siempre.